Así veo las cosas. Gracias por estar ahí, porque gracias a ti yo puedo estar de este lado dándote la última información. Y hay tantas noticias en el mundo que lo que queremos hacer es un resumen importante y explicarte cuáles son las más importantes y cómo te afectan directamente a ti. Vamos a hablar de la pelea entre el Papa y Donald Trump. El Papa anda de viaje, pero Donald Trump sigue enganchado. Hablaremos de por qué abucharon al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. También hablaremos del mal tiempo en una buena parte de los Estados Unidos. Y hoy es un mal día para todos. Hoy es un día de pagar impuestos si no los has pagado. Hoy es cuando hay que aflojar. Así que hablaremos de esto y por qué Estados Unidos, por esta pelea en contra de los inmigrantes, va a recibir menos dinero. Pero comenzamos con la pelea entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra del Papa León XIV. Pero es una pelea unidireccional. En estos momentos el Papa anda en otras cosas. El Papa León XIV ya habló sobre Donald Trump, se olvidó de eso y está en una gira en África. Está recorriendo varios países de África y esa es su principal misión en estos momentos. Pero Donald Trump sigue enganchado. Como los terapistas dicen cuando tienes una relación tóxica, que lo que debes hacer es olvidarte y salirte. Donald Trump no ha podido salir de eso. Pero comencemos con el origen de esta pelea. Cuando Donald Trump dice, inusitadamente, porque estamos en el contexto de la guerra, acuérdate, estamos en la guerra entre Estados Unidos e Irán, eso es lo más importante, y de pronto sale Donald Trump en unas declaraciones en un aeropuerto para criticar, no a Irán, para criticar al Papa León XIV, diciendo que él no es su fan. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. Quedó claro que él no es fan del Papa León XIV, así que ese fue el origen de la pelea. Entonces, por supuesto, cuando el Papa León XIV sale en el avión del gobierno italiano, yendo directamente al continente africano para una de sus primeras giras, una de las más importantes, porque va a generar el tono del mensaje papal. Los periodistas le preguntan al Papa en el avión qué es lo que piensa de los ataques de Donald Trump y esta fue la contestación del Papa. I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. Dos cosas. Primero, no le tengo miedo a Donald Trump, eso dice el León XIV por una parte, y por la otra que él está constantemente buscando la paz. Eso es lo que dijo el Papa. Y el Papa, como yo les decía al principio, salió, está en África, está en sus cosas y eso es todo. Pero Donald Trump sigue enganchado con eso y acaba de sacar en su red social lo siguiente. Dice el presidente americano al Papa: ¿alguien podría decirle al Papa León que Irán ha matado al menos a 42,000 manifestantes inocentes y completamente desarmados en los últimos 2 meses y que Irán tenga una bomba nuclear es absolutamente inaceptable? Gracias por su atención a este asunto. América ha vuelto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este es el último mensaje de Donald Trump al Papa León XIV. Y por supuesto, no es el único comentario. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, es una persona sumamente católica. Todo el mundo sabe que es sumamente católico y esa es una de sus tarjetas de presentación. Entonces, J.D. Vance se encuentra en una situación sumamente complicada. Por una parte, su jefe, Donald Trump, quien le dice qué decir y qué hacer, se está peleando en contra del Papa, y por otra parte, su fe le dice que hay que seguir y creer la palabra del Papa. ¿A quién le va a hacer caso J.D. Vance? Y es muy interesante estas declaraciones que vamos a escuchar, porque trata de quedarse en la mitad entre Donald Trump y el Papa, y eso es sumamente complicado o políticamente imposible. So I kind of like, even when there's disagreement, I like it when the Pope comments on questions of immigration. I like it when the Pope talks about abortion. I like it when the Pope talks about matters of war and peace, because I think that at the very least it invites a conversation. So I think some people, their reaction to this is to say, well, he shouldn't have said that. And look, there are certainly things that the Pope has said in the last few months that I disagree with. Let me just take one very concrete example, related to this conflict in Iran. So the Pope said something where he said, and I'm going to try to remember the exact quote, but he said that God is never on the side of those who wield the sword. God is never on the side of those who wield the sword. I'm pretty sure that he said that exact statement. Now, on the one hand, again, I like that the Pope is an advocate for peace. I think that's certainly one of his roles. On the other hand, how can you say that God is never on the side of those who wield the sword?
Aquí anda el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, bailando como puede en la mitad entre su jefe Donald Trump y entre su jefe espiritual, el Papa, y tratando de explicar que a veces sí le gusta y a veces no le gusta lo que dice el Papa. Una situación sumamente compleja para J.D. Vance. No fue un día bueno para J.D. Vance. No han sido días buenos para J.D. Vance, para ser más francos, porque lo pusieron al frente de la misión de negociar en contra del gobierno de Irán y después de 21 horas no pudo llegar a una negociación. Yo sé que es sumamente complicado, pero si fuera un gran negociador, muchos piensan, habría logrado algún tipo de acuerdo. No lo ha logrado hasta el momento J.D. Vance. Eso por una parte. Por la otra, fue a una conferencia de Turning Point, que es una conferencia de un grupo sumamente conservador, y se esperaba que le fuera perfectamente, que le fuera muy bien, que lo aplaudieran, que lo apoyaran. Y de pronto está hablando y sale una persona a criticarlo por la política de los Estados Unidos en Gaza y por no haber enviado suficiente ayuda humanitaria a esa parte del mundo. Aquí la confrontación entre esta persona que protesta y el vicepresidente de los Estados Unidos. So if you want to complain about what happened in Gaza, so if you want, sir, to complain about what happened in Gaza, why don't you complain about Joe Biden and the last administration? We're the administration that solved that problem. And by the way, not only was our administration like the administration that solved the problem, but the president. Excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, siendo interrumpido. Estos no han sido buenos días para J.D. Vance. Como decíamos, no le fue bien en la negociación con Irán. Luego tiene que estar entre el presidente Donald Trump y el Papa, y ahora lo están interrumpiendo. Y muchos creen que esa no es la manera correcta de enfrentar a alguien cuando te interrumpe en una conferencia pública, porque lo que yo he visto con muchos políticos es que tratan de evitar. La gente tiene que recordar que hay una persona con micrófono y otra persona sin micrófono. La persona sin micrófono casi no se oye, pero J.D. Vance, al darle la palabra a la persona que lo está interrumpiendo, lleva toda la atención hacia esa persona. Como quiera que sea, J.D. Vance se encuentra en una situación sumamente complicada. Y aunque parezca muy pronto, estamos ya pensando en las elecciones presidenciales del 2028, ya que el presidente Donald Trump, por constitución, no puede volver a reelegirse. La pregunta es quién podría reemplazarlo como candidato del Partido Republicano. Muchos creen que J.D. Vance puede ser, otros creen que Marco Rubio, pero todo esto son pruebas para la capacidad política del vicepresidente de los Estados Unidos. Una de las principales noticias de los últimos días ha sido esta imagen muy controversial, muchos creen que es una blasfemia, del presidente de los Estados Unidos comparándose con Jesucristo. Él dice que no se comparó con Jesucristo, sino que quería solo presentarse como un doctor. Muy bien. Ahora, el presidente, una vez más, ha sacado una imagen, no de él, sino de otra persona, así que está reposteando, el verbo repostear, sino que está reposteando esta imagen, en la que aparece Donald Trump junto con Jesucristo. Y las palabras de Donald Trump son las siguientes: según él, la izquierda va a odiar esta imagen, pero para él, desde su punto de vista, es una imagen genial. De nuevo, la controversia, Donald Trump junto con Jesucristo. La congresista Teresa Leger Fernández ha hablado sobre la pelea entre el Papa y Donald Trump y está muy clara en lo que dice. Listen, Jesus was a man of peace and Trump is a man of war, and the issues that the Pope are raising are beautifully phrased as we must be the peacemakers. We must care for the hungry. We must feed and give drink to those who are thirsty. Jesus' words are the exact opposite of what Trump is doing, and he is reminding of those of us who believe and actually know what faith is, which is about love. He's reminding us every day that he is the opposite of Jesus. Pero fíjense la discusión, ¿dónde la tenemos en esos momentos y de lo que se está hablando en los Estados Unidos? Estamos en medio de la guerra, una guerra terrible, una guerra en donde todavía Irán tiene
la posibilidad de construir armas nucleares. Una guerra en donde el estrecho de Hormuz está parado, no pueden pasar los buques y todo nos está costando muchísimo más y esto va a tardar meses en resolverse. Muy bien, estamos en eso y de pronto hay esta pelea, esta guerrita de Donald Trump en contra del Papa y la gente está opinando al respecto. Pero dejemos esta pelea a un lado, la cuestión religiosa a un lado y hablemos sobre la guerra. El presidente Donald Trump le dio una entrevista a Fox Business tratando de explicar por qué se había metido en la guerra, algo que debió haber hecho antes, no en medio de la guerra. Esto es lo que dice Trump a Fox Business. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Le preguntan a Donald Trump si esta guerra ya ha terminado y dice está a punto de terminar. No parece ser porque ni siquiera hay una fecha para las segundas negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Irán. Una de los puntos más complicados de esta guerra tiene que ver no nada más con el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, sino que tiene que ver también con un cese al fuego entre Israel y Líbano. ¿Por qué Israel y Líbano? Porque dentro de Líbano está el grupo Hezbollah, es un grupo terrorista Hezbollah que está apoyado por el gobierno iraní. El gobierno de Israel sigue atacando todavía a Líbano porque quiere terminar con el grupo Hezbollah dentro de Líbano. Y entonces el cese al fuego es un cese al fuego muy frágil en donde Israel no lo ha respetado. Hasta ahí muy bien. Pocas veces durante los últimos años ha habido una negociación entre el gobierno de Israel y el gobierno de Líbano y ahora el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha logrado por fin unir a ambas partes y comenzar el diálogo. Es interesante lo que él dice. Dice, este es el inicio de un proceso, no el fin de una negociación. Proceso quiere decir apenas estamos comenzando. Thanks for being here today. We're very honored to be joined by two countries that the United States wants to have strong relations with, and we're obviously very happy to serve this facilitating role. This is a historic opportunity. This is a process, not an event. This is more than just one day. This will take time, but we believe it is worth this endeavor, and it's a historic gathering that we hope to build on. And the hope today is that we can outline the framework upon which a permanent and lasting peace can be developed, so that, as I said, the people of Israel can live in peace, and the people of Lebanon can live not just in peace, but the prosperity and security that they deserve. Esto es bueno, cuando los políticos se ponen a hablar en lugar de atacarse, en lugar de enviarse bombas, esto es bueno. Y estas son las primeras negociaciones en años, en décadas, entre el gobierno de Israel y el gobierno de Líbano. Y esto es sumamente importante porque dentro de Líbano se encuentra el grupo Hezbollah, un grupo terrorista que amenaza, por supuesto, a Israel y a los Estados Unidos y a muchos de sus vecinos. Ese es parte del problema en la guerra. La otra parte del problema tiene que ver con el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz tiene dos bloqueos actualmente. Déjame ver si lo puedo explicar bien. Por una parte está bloqueado por el gobierno de Irán. Todos los buques que quieran pasar les pueden disparar, los pueden bombardear, les pueden poner minas. Entonces, solo pueden pasar aquellos buques que paguen $1 o $2 millones y que sean autorizados por el gobierno de Irán. Primer bloqueo. Estados Unidos lo que ha logrado es que ha enviado a buques de guerra a esa zona y los buques que Irán deja pasar, Estados Unidos los está bloqueando. Es un segundo bloqueo. Es decir, hay el bloqueo iraní y el bloqueo norteamericano. Buscamos a un experto privado que tratara de explicarnos en palabras muy sencillas lo que ocurre y encontramos a este. No se trata de restringir el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz, sino de restringir el comercio marítimo iraní, principalmente el comercio de petróleo, en respuesta a que Irán ha cerrado efectivamente el estrecho de Hormuz. Por tanto, este bloqueo se aplica a cualquier embarcación que haya hecho escala en un puerto iraní desde el lunes 13 de abril a las 10 a.m. ET, independientemente de su dueño, bandera o tipo. Así que en realidad no hemos visto ninguna aplicación física del bloqueo por parte de Estados Unidos interceptando barcos que violaron el bloqueo. Varios barcos que hicieron escala en puertos iraníes fueron contactados por Estados Unidos y tuvieron que regresar al puerto de origen.
Muy bien, en pocas palabras hay un doble bloqueo en el estrecho de Hormuz, y por eso es importante la misión que tenemos aquí en Así de las Cosas, y por eso es increíble que lo que ocurre a miles de kilómetros, a miles de millas de donde estamos tú y yo, nos está afectando actualmente, pero ahí el estrecho de Hormuz tiene que ver con lo que tú, dentro de un día o dos, vayas a pagar por la gasolina cerca de tu casa. Dejamos aquí la guerra, dejamos al Papa y a Donald Trump y vamos a hablar un poquito de dinero. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. Es un nombre complicado porque realmente de lo que se trata es el líder, el encargado, el jefe del Banco Central de los Estados Unidos. Todos los países tienen un banco central que determina no solo las reservas de un país, sino los intereses con los que se presta ese banco a bancos privados, a bancos más pequeños y luego esos bancos más pequeños a ti. Digamos que así es como funciona. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central, Jerome Powell, es totalmente independiente y él determina qué hacer con los intereses, a cuánto va a poner los intereses. Y una vez que determina a cuánto van a poner los intereses del Banco Central, los otros bancos privados y públicos de los Estados Unidos reaccionan a eso. Muy bien. Al presidente no le gusta esto. Al presidente Donald Trump no le gusta cómo está trabajando Jerome Powell, no le gusta que sea independiente, le gustaría que bajara las tasas de interés y por lo tanto ha amenazado que si Jerome Powell no deja su puesto hasta el próximo 15 de mayo, si busca la reelección, que él lo va a correr, que él lo va a despedir. Y estamos en esa pelea entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal. Vamos a ver quién de los dos gana. Hay mucha conmoción, mucho enojo dentro del Congreso de los Estados Unidos por las acusaciones de abuso sexual y de hostigamiento sexual en contra de Eric Swalwell, el congresista de California. Y no solo eso, sino que también está embarrando a personas que lo conocían, está afectando a personas que estuvieron muy cercanas a él, entre ellos el congresista Rubén Gallego, que era amigo de Eric Swalwell, no sé si ahora sigue siendo su amigo, que participó en su campaña, y Rubén Gallego, frente a la prensa, dice que él no sabía lo que estaba ocurriendo, número uno, y no solo eso, sino que Swalwell le mintió a él. The women that came forward are courageous, and they still deserve justice. But to be clear again, I also had no knowledge of predatory behavior, sexual assault, or harassment. This man led a double life. He lied to us. He lied to his family, lied to his constituents. Some of the most powerful people in this country, even before he ran, he was trusted with some positions that normally we would never think someone like this could do if they're leading that double life. And again, I was manipulated, I was lied to, and everyone else was too. El congresista Rubén Gallego, que fue amigo de Eric Swalwell, diciendo que él llevaba una vida doble, que le mintió a él, que le mintió al Congreso, que le mintió a su familia, y está en estos momentos totalmente separándose de él. Vamos a pasar al mal tiempo aquí en los Estados Unidos. Si me ponen las imágenes, tenemos imágenes de tornados, de inundaciones, de nieve. Primero, imágenes de tornados en Kansas, que así dejaron destruidas algunas de las construcciones en ese estado. Esto en Kansas. Luego vamos a pasar a las inundaciones que se han sentido en otras partes de los Estados Unidos, particularmente en Texas. Estas son las imágenes que nos están llegando en Texas. Y luego no solo eso, sino si saltamos a lo que está ocurriendo en Colorado, nos damos cuenta de que en Colorado, en las autopistas, está ocurriendo esto precisamente por la nieve. Increíble que todavía haya nieve en este mes de abril. Y ahora vamos a ver qué es lo último sobre el mal tiempo en el país. Y para entender lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos con el mal tiempo, nos vamos directamente con Albert Martínez de Meteo, quien se encuentra en estos momentos en Barcelona, y luego explicamos lo de Barcelona. Pero bueno, Albert, gracias por estar aquí. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué este mal tiempo? Estamos en primavera y en esta época es habitual tener tormentas capaces, ¿no?, de producir viento fuerte, granizo y tornados. Y es lo que hemos visto ayer, la semana pasada y a lo largo de toda la semana. Este jueves, viernes, seguiremos con el riesgo de tiempo severo para más de 25 millones de personas. Y es un frente que está en la parte cálida en Illinois, Indiana, Michigan, lo que favoreció ayer, por ejemplo, estas tormentas fuertes en Chicago y en la zona de Detroit. Y la parte fría es la que tenemos entre Oklahoma, norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Arkansas y Missouri. Y es lo que produjo, por ejemplo, los tornados destructivos entre Kansas y Missouri, ¿no?, al sur de Kansas City. Esto se repetirá hoy, mañana volvemos y el viernes va a ser el peor día de esta semana.
Es el día con mayor riesgo de tiempo severo en toda esta zona que os estaba mencionando, así que la gente tiene que estar preparado, porque muchos de estos tornados, de estas tormentas, ocurren en la noche, de modo que estamos durmiendo y tardamos más en reaccionar, y eso es crucial. Así que estar prevenido, con el celular cargado, por si nos llega una alerta, y estar siempre monitoreando esas tormentas que son muy locales, así que tocará seguirlas minuto a minuto, Jorge. Tú has hablado mucho aquí con nosotros sobre el cambio climático, cómo el cambio climático nos está afectando. ¿Cómo sé yo, Albert, si lo que está ocurriendo es una entrada de primavera normal o si lo que estamos viendo es un cambio climático? Esta es una muy buena pregunta. Tiene un poquito de todo. Tenemos un poquito de todo. Que cada vez veamos estos altibajos de temperaturas en esta época es normal. Eso es típico de la primavera, tener un día mucho calor y el otro día tener que buscar un saco o un abrigo porque hace frío, ¿no? Eso es habitual de primavera. Lo que sí que estamos viendo con el cambio climático, que las tormentas son más severas, que tener tornados F2, F3, ya sabes, se miden con la escala de Fujita, de F0 a F5, pues cada vez estamos viendo tornados más fuertes, más destructivos, granizo más grande, ráfagas de viento se sienten más intensas y lo peor, ocurren en zonas donde no eran tan habituales. Todo eso sí que es una consecuencia del cambio climático. Hablar de tornados, ¿no?, en la zona de Texas, Oklahoma, Kansas es habitual, pero tener que hablar de tornados en Michigan, en Tennessee, en Kentucky, como vimos hace unos días, o en la zona triestatal, en Nueva York o Pensilvania, eso es poco habitual. De modo que eso es lo que nos está diciendo el cambio climático, que veremos episodios de este tipo en zonas donde no es habitual y a la vez estos podrán ser más severos. Pero que ocurra en esta época, entre tú y yo, es normal. Es primavera y es cuando toca. El problema es cuando afecta a zonas que no estaban acostumbradas. Albert, me parece increíble que estés en Barcelona, España, y que gracias a la tecnología con tu celular puedas estar reportando para tu canal Meteo y para nosotros aquí. Te lo agradezco tanto. ¿Cómo están las cosas ahí en Barcelona? ¿Buen clima? Pues están bien. Sí, estos días sí, aunque también nos ha ocurrido lo mismo. La semana pasada tuvimos un frente y en plena Semana Santa mucho calor y luego mucho frío. Y estoy aquí para preparar el eclipse. Sabes que en verano, el 12 de agosto, tendremos un eclipse total que se verá visible aquí en España. Lo retransmitiremos en vivo por Canal Meteo y hoy estoy haciendo estos días, ¿no?, esos preparativos para ese eclipse que va a ser uno de los 3 que se verán en España, uno en 2026, otro en 2027 y otro en 2028. Dime antes de irte, algo rico que has comido. Yo cuando voy a Barcelona me encanta ir al puerto y comer una paella negra que solo ahí se puede hacer. ¿Qué es lo último que te has comido para que nos dejes con envidia? Un plato bien catalán que es la fideuà. No sé si lo has probado nunca, son esos fideos. Son una especie de paella, pero con fideos. Se hace con fideos, quedan tostaditos y quedan todos de pie y van con sepia, con camarón y está espectacular. Lo he comido hoy a mediodía con unos amigos, está increíble. Gracias, Albert Martínez, con el informe gastronómico y del clima desde Barcelona, España. Gracias, Albert. A ti, un placer. Del mal tiempo pasamos a las malas noticias para muchos de nosotros. Hoy es 15 de abril, eso significa que hoy es el límite para pagar impuestos y si no pagas impuestos tienes que pedir un permiso para pagar más tarde. Mike Johnson, quien es el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, dice que es un buen día para los norteamericanos que van a pagar menos. Yo no sé si eso es cierto para ti o no, pero esto es lo que dice Mike Johnson. This filing season, 3 things are happening, as you just heard summarized there. Lower taxes, bigger refunds, and more money in the pockets of hardworking Americans. We did that intentionally, and that's exactly what's happening. Thanks to the Working Families Tax Cuts, Americans in all 50 states are benefiting from taxes that are lower and simpler and fairer for their families. This legislation is so revolutionary because it is permanent. That's a big thing. Y déjame terminar ahora con una noticia que está vinculada con los inmigrantes y con el pago de impuestos. Todos los inmigrantes, con papeles o sin papeles, tienen que pagar impuestos. Todos tienen que pagar impuestos. Y hay una injusticia con los inmigrantes indocumentados porque pagan impuestos, les quitan los impuestos y luego no tienen los beneficios que les da el gobierno a todos aquellos que sí tienen documentos o que son ciudadanos de los Estados Unidos. Ese es parte del problema. Otra parte del problema es que con la administración del presidente Donald Trump, el IRS, es decir, la agencia que recauda impuestos, está compartiendo tus datos, nuestros datos, con ICE. Puede parecerte justo o injusto, pero eso es lo que está ocurriendo. Muy bien. El caso es que muchos inmigrantes dicen, si yo pago impuestos y el gobierno y el IRS va a saber de mi nombre, de cuánto gano
y dónde vivo, prefiero no pagar impuestos porque si no ICE va a ir por mí. Y entonces hay muchos inmigrantes que han decidido no pagar impuestos para que ICE no los pueda perseguir. Y esto precisamente por el compartir los datos del IRS, es decir, la agencia que recauda impuestos, con ICE. Tanto es así que se acaba de hacer un nuevo estudio que está patrocinado por el Yale Budget Lab. Es un centro de investigación que se ha dado cuenta que debido a que muchos inmigrantes no quieren presentar su declaración de impuestos por miedo, Estados Unidos va a dejar de recibir durante la próxima década $300,000 millones, ¿sí? $300,000 millones que no van a entrar al cofre de los Estados Unidos, sencillamente porque los inmigrantes tienen miedo que sus datos vayan a ser compartidos por el IRS y dárselos a ICE.